Bueno, buenas tardes nuevamente. Se está viendo ahí la pantalla, ¿no? ¿Estamos viendo? Sí, sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, lo que vimos la clase pasada, en la última parte que vimos arcos con carga distribuida a lo largo de la superficie de curva, o sea, a lo largo del arco, no en su proyección horizontal, lo podemos resumir con este cuadrito, digamos, una estructura de este porte, digamos que podría asemejarse a un peso propio. Simplificándola podemos transformar esta carga distribuida a lo largo de la longitud del arco, la podemos transformar en esta carga, ¿sí?, trapecial o pseudotrapecial. En realidad, esto no es una recta, es una curva, pero es una curva muy parecida a una recta, ¿sí? Muy parecida a una recta. Fíjense que la línea de trazo azul es una recta idealizada, y la curva negra es la función real, ¿sí? Entonces nosotros podemos simplificar esta situación idealizándola como una carga trapecial, que esa carga trapecial, a su vez, esta carga trapecial, a su vez, la podemos dividir en una carga constante y en una carga lineal. La carga constante va a tener el valor de Q1 igual a la carga vertical distribuida por unidad de arco, mientras que la carga lineal iba a tener un valor Q2, que era esta formulita, ¿sí?, en donde quedaba involucrada la tangente de la ecuación de la curva, ¿sí?, que por supuesto cambia punto a punto. Hasta ahí habíamos llegado, quedaba por definir o ver cómo determinábamos para una carga puntual, y después ver el tema de cables, que es una estructura muy parecida a la de arcos, con la particularidad y que absolutamente intuitiva, de forma intuitiva cualquiera puede darse cuenta, que los cables no resisten efectos de compresión ni de corte, y por supuesto tampoco momento, solo son capaces de resistir atracciones, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros tenemos una estructura la estructura es la misma por resolver. Tenemos el mismo arco que teníamos antes, que era un arco en realidad triarticulado, con una carga, supongamos, de 50 kilonewton, para darle algún tipo de valor. Teníamos las longitudes 4 metros y 4 metros, y la flecha, siempre estamos trabajando con la misma estructura, ¿no? La flecha de 3 metros. Por supuesto, el layout
es siempre el mismo, digamos, el checklist. Primero, definición geométrica, después reacciones de vínculo, después determinación de las funciones fuerza horizontal o fuerza vertical, y de las solicitaciones momento, corte y normal. Entonces, primero, las determinaciones geométricas, ¿sí? Como es la misma estructura, vamos a utilizar lo que ya teníamos de la otra clase. Pero el que teníamos la mitad. Vamos a tomar 0, 1, 2, 3 y 4. Una vez determinadas las propiedades, las definiciones geométricas, hacíamos el cálculo de reacciones de vínculo. Para este caso, tomábamos la mitad Profe, ¿está bien en la tabla que puso en Z10? ¿No tendría que estar al revés? sí, es verdad. A ver. 0, 1. Sí. Ahí. Estamos. Gracias. Ahí está. Entonces tenemos ojo acá con esto. Yo voy a tomar la mitad de la estructura para calcular las reacciones de vínculo. ¿Sí? Tengo que tomar la mitad de esta estructura. ¿Sí? ¿Qué carga tomo? Recuerdan que esto lo resolvíamos con un concepto de simetría, ¿no? Si tengo que tomar la mitad de esa estructura para resolver las reacciones de vínculo. 25, ¿no? Exactamente, exactamente. En realidad, si voy a utilizar el concepto de simetría, en realidad tengo que, yo esto lo borro y después lo vuelvo a escribir, pero tengo que hacer algo así, ¿no? 25 por acá y 25 por acá, que están aplicados un infinitésimo a la izquierda del punto medio y un infinitésimo a la derecha del punto medio. En realidad es una construcción, digamos, ficticia. La carga es de 50 y yo considero que hay 25, lo tomo una mitad y 25 la otra. Pero si voy a utilizar el concepto de simetría, tengo que tener ese cuidado, digamos. En realidad no es P, sino es P sobre 2. Entonces tengo esta carga de 25 kilonewton P sobre 2, y si resuelvo esta estructura, no vamos a perder tiempo resolviéndola, porque son temas todos sabidos, me quedan de 33,5
33,33 kilonewton. Y en realidad esto es trazo lleno porque no le dibujé el apoyo. ¿Sí? 33,33 y 25, por supuesto. ¿Sí? El tercer paso en nuestro checklist es determinar las funciones, ¿sí? Las ecuaciones de ese H, B, M, Q y N. Entonces, ¿recuerdan cómo hacíamos? Vengo por acá, me paro en cualquier lado y digo, ok, miro a la derecha a ver qué es todo lo que veo. Claudio, Sí. la mitad de la estructura tiene que estar en equilibrio, falta la fuerza horizontal. En la Fuerza, articulación. tenés razón. Está normal en... Sí, señor. Si la tenemos que sacar y la separamos, cuando abrimos una articulación, tenemos... Ahí está. Esa fuerza interna, digamos, por eso está en rojo, porque es interna. Nosotros, para tener esa estructura en equilibrio, necesariamente vamos a tener que poner en evidencia esa fuerza interna que después va a ser el normal de la barra, porque en ese punto el normal es todo horizontal, ¿no? Entonces... Concepto de simetría. Claro, exactamente. O sea, tiene que... La ecuación de fuerzas en Z tiene que ser 0 y la ecuación de equilibrio de fuerzas en I también tiene que ser 0. Entonces, el tercer punto en el checklist era la determinación de las funciones h de z, b de z, m de z, u de z y n de z. N de z porque varían punto a punto en medida que voy avanzando de derecha a izquierda recorriendo mi estructura. Entonces, fuerzas horizontales, si yo corto esto en cualquier lado y miro a la derecha, la única que veo es esta de 33, entonces h de z es constante y es igual a 33,33. ¿Sí? B de z, si miro a la derecha, ¿sí? Siempre como estoy mirando a la derecha, me precede un signo menos, ¿no? Entonces, B de z, nuevamente, corto acá, miro a derecha, lo único que veo es esta fuerza de 25 que va hacia arriba, o sea, va en contra de mi sistema de referencia, así como antes el 33 iba a favor de mi sistema de referencias, y este menos a lo único que refería era que yo estoy mirando a derecha, ahora tengo un menos que refiere que estoy mirando a la derecha y otro menos que refiere que este 25 está en contra de mi sistema de referencias. ¿Sí? ¿Y qué más tengo? Fíjense que acá no hay carga distribuida, no hay nada. Entonces, también es constante. ¿Sí? Es constante y pasando en limpio es 25 positivo. ¿Sí? La ecuación de momento, nuevamente, un menos porque miro a la derecha, y si corto en cualquier lado genérico, ¿qué voy a tener? Voy a tener 25 por el brazo de palanca, o sea, y que gira negativo, ¿sí? Entonces, menos 25 por el brazo de palanca que gira negativo, y 33 que gira en positivo por esa altura A. ¿Se acuerdan que habíamos indicado con la letra A esta
altura que no era otra cosa que el I de Z, o sea, la altura, la posición en vertical de ese punto en nuestro arco, ¿sí? Entonces, gira positivo y es 33 por A, ¿sí? Bueno, nuevamente, como A es igual a menos I de Z, reemplazamos, ¿sí? No. Y nos queda la ecuación del momento, que es menos 25z más 625 z cuadrado. Esta es la ecuación, la función momento en función de z, ¿no? M de z. Bueno, a priori yo no sé cuál es, digamos, si esto fuera una barra de eje recto, yo podría inferir no, tener la certeza del lugar en donde va a estar el momento máximo. Al ser una barra de eje curvo, la verdad que no, a priori no lo puedo saber. Entonces, ¿cuál es la estrategia para determinar la ubicación del momento máximo? ¿Sí? La ubicación del momento máximo, derivamos el momento respecto de z, ¿no? Es lo mismo que hacíamos en análisis matemático. Derivábamos, igualábamos a 0 y hallábamos el z tal que el momento sea máximo, ¿no? O sea, el z que hace que esa ecuación de la derivada del momento sea igual a 0 y es máximo o un mínimo, ¿sí? No necesariamente un máximo. M, un máximo o mínimo. ¿Sí? Que para nosotros es lo mismo porque en realidad es un máximo positivo o un máximo negativo. Si hacemos esto, vamos a ver que tenemos un z en 2 metros y otro z en... bueno, el otro z no, digamos, no tiene sentido físico. Recuerden que a veces tienen dos soluciones matemáticas, una tiene sentido físico y otra no. En este caso, ¿qué sería que no tenga sentido físico? Estamos hablando de una distancia. Tener un valor negativo, tener un valor mayor a L, serían valores que no tienen sentido físico. Por supuesto, no va a ser el caso, pero si les diera un número imaginario, pero lo más normal es tener un número negativo o un número mayor a L. ¿Sí? Un número en donde z es mayor a L es un número que no tiene sentido físico, entonces ese valor es el que descartan. Entonces, para este z, calculan el M máximo, ¿sí? Si calculan en realidad el momento, cargan este z en esta ecuación y lo que obtienen es el momento máximo, ¿sí? Es un M de z para cuando la derivada vale 0. Entonces, ahí van a obtener el valor de menos 25 kilonewton metros, que es
el valor del momento máximo en el tramo. ¿Sí? Ahora, la ecuación del corte, recuerden que era la derivada del momento, ¿sí? Que por otro lado ya lo habíamos determinado para sacar la ubicación del momento máximo, era el corte, la derivada del momento, multiplicado por el coseno de alfa, que alfa variaba punto a punto en función de z, y eso lo teníamos determinado en el punto 1 de nuestro checklist cuando hicimos las determinaciones geométricas. Entonces, simplemente es otra línea, digamos, en nuestro Excel. Si hacemos esa ecuación, fíjense que si el momento es menos 25z más 625z cuadrado, ¿sí? Derivo esto y me queda menos 25 más 625 por 2 por z. ¿Sí? Entonces, menos 25 más 625 por 2 por z. Todo eso es la derivada multiplicado por el coseno de alfa, que varía en función de z. Y la última función que teníamos que determinar era el normal. O sea, fíjense que es todo exactamente lo mismo que veníamos haciendo con la carga distribuida, nada más que la ecuación se construye de una forma distinta porque acá no teníamos que sumar ni restar esa carga distribuida. Al contrario, es mucho más fácil con la carga puntual. Entonces, el normal era... recuerden que era la vertical por el seno, la vertical por el seno, ¿sí? Más la horizontal por el coseno. ¿Sí? Entonces, me queda que es 25 kilonewton por el seno de alfa, que es función de z, más h, que es menos 33, por el coseno de alfa. ¿Sí? Con estos valores, con estas ecuaciones, más que con estos valores, construimos nuestra tablita, ¿sí? Y determinamos los esfuerzos. O sea, primero punto a punto, digamos, las fuerzas horizontales y verticales, y luego también punto a punto, con un Excel en vez de poner 4 puntos, podría poner 400, y tener el valor centímetro a centímetro, y me costaría exactamente el mismo trabajo. Entonces, ahí yo ya tengo los valores para realizar mi trazado de esfuerzo característico, y bueno, lo que queda es simplemente el trazado.
con la salvedad de que recuerden que el normal y el momento son simétricos. El corte es antisimétrico. Y esto, recuerden que quería decir que como yo analicé media estructura, ¿sí? A mí acá el momento me da 0, a mí en 1 me da menos 18,75, ¿sí? En 1 me da menos 18,75, en 3, más los puntos. 4 puntos. 18,75 negativo me da en 1 y en 3. Y en 2 me da menos 25. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando analizo la otra mitad, recuerden que todas las consideraciones hechas en el primer cuatrimestre en cuanto a tangentes extremas y todo eso valen, ¿no? Obviamente en este tema. Ahora, para hacerlo más rápido, lo estoy haciendo así a mano. En un parcial y ni hablar en un práctico, deben de trazar los diagramas como con estas consideraciones, ¿no? De los ángulos extremos, de la escala, de todo lo que habíamos visto en el primer cuatrimestre. Pero lo que les quería decir con respecto a la simetría y antisimetría de los esfuerzos es que si para esta mitad a mí me dio estos esfuerzos, para esta otra mitad, entonces los esfuerzos son exactamente los mismos. ¿Sí? Va a ser 25 negativo, con lo cual al centro de la luz tengo el mismo menos 25, y a los cuartos de la luz voy a tener el mismo menos 18,75. ¿Sí? A los cuartos de la luz, en todos los cuartos de la luz, tengo los mismos 18,75. ¿Sí? Lo mismo con el esfuerzo axil. ¿Sí? El esfuerzo axil también es un esfuerzo simétrico. Entonces, fíjense, yo tengo 39,3, casi 40 en 0. ¿Sí? $39,3, 29,29, sube un poquito, es casi lineal, sube un poquito en el primer metro. Sube un poquito en el primer metro. Sigue subiendo un poquito en el centro y ese es el máximo. Allí comienza a bajar, 39,40, 39,98 y 33,33. ¿Sí? O sea que tengo esta forma. Entonces, como el esfuerzo es un esfuerzo normal, es un esfuerzo simétrico, de este otro lado voy a tener exactamente lo mismo. ¿Sí? 39,3
este esfuerzo era 40, este levantaba un poquito 41, o sea, exactamente lo mismo que tenía del otro lado. El esfuerzo central eran 33, 33, el mínimo. Y el máximo es 41,67. Lo que les quería recordar en función de este concepto de simetría y antisimetría es que el corte es un esfuerzo antisimétrico. Por lo tanto, si ahora vemos el corte, en 0 arranco en 13,87. 13,87. En 4 tengo 25 positivo, o sea, un valor que está cerca del doble de este en positivo. En 1 tengo menos 8, o sea, un valor que está cercano a la mitad. Por aquí. Y en 3 tengo, en 2 tengo 0, por supuesto en coincidencia con el momento máximo, y en 3 tengo 11,70. Y en 3, en coincidencia con el momento máximo, tengo el corte nulo. ¿Sí? Entonces, aquí tengo algo así, con esta forma. Aquí es positivo, y aquí es negativo. Y como es un esfuerzo antisimétrico, si acá tengo 25, pues acá tengo que tener 25 negativo, pues acá tengo que tener 25 positivo. Y si acá tengo 13,87 negativo, pues acá tengo que tener 13,87 positivo. Y todas digamos, todos los esfuerzos en donde acá tengo un negativo, tengo que traducirlo acá en positivo, entonces, por supuesto, en el 0, en coincidencia con un momento máximo, el corte va a ser nulo. Y entonces, este es mi diagrama de esfuerzo de corte, que es antisimétrico. ¿Sí? Este es, si se quiere, es uno de las consideraciones más importantes para tener en cuenta, dado que todo este análisis se hace a media estructura. ¿Sí? Entonces, tienen que recordar, esto es un punto muy importante para recordar. ¿Sí? Que los esfuerzos de normal y momento son simétricos y el de corte es antisimétrico. Además, Entonces, Claudio, sí, tenemos la fuerza puntual de 50, por lo tanto, en la articulación, por lo tanto el corte ahí tiene que tener el tiene que salto, claro. tiene que tener salto, digamos, o sea, seguimos con los mismos conceptos, Claro. iguales, digamos. El salto de 50 es Este salto tiene que 25, ser, es 50. esto tiene que ser P, Claro, eso tiene que ser P. eso tiene que ser P. Siempre, o sea, siempre volvemos a los mismos conceptos, como decías vos al principio. Claro, vale todo, vamos a ponerlo acá. Este salto es P. Tiene que haber un salto, se tiene que evidenciar un salto. Si no Y en la se evidencia ese articulación, salto, algo raro tenemos. Hay una articulación, con lo cual el momento tiene que ser obviamente, nulo. Si no, exacto. digamos,
Y lo Si mismo no nos que da nulo. claro, y lo mismo que decíamos antes, a principio no a principio de año, sino a finales del primer cuatrimestre con las relaciones diferenciales, ¿sí? Recuerden las relaciones diferenciales, entonces, si el momento de la derivada del corte, ok, tengo un corte positivo, entonces la pendiente de mi diagrama de momento, ¿sí? No confunda pendiente de diagrama de momento con el signo del momento. Este es mi sistema de referencias, con lo cual esto es una pendiente positiva y esto es una pendiente negativa, ¿sí? Entonces, si tengo un corte positivo, mi pendiente es positiva. Fíjense acá, pendiente positiva es en este sentido y se condice con esa curva. El corte es negativo, o sea, en todo este sector el corte es negativo, entonces tengo pendiente negativa. Fíjense, esta es la pendiente negativa. Digamos, Claro. todas esas cuestiones que están allá lejos y hace tiempo del finales del segundo cuatrimestre, son válidas, y son válidas para ahora, son válidas para el año que viene, resistencia, van a ser válidas para análisis matemático, análisis estructural, y van a ser válidas hasta que se jubilen. Claro, totalmente. Estas cuestiones, yo sé que a veces somos medio pesados con esto, pero te hacen dar cuenta, a nosotros nos hacen dar cuenta rápidamente si un alumno tiene problemas de cuentas o conceptuales, y en la diaria te hace dar cuenta porque a veces te mandas un moco cargando los datos en el software y te da cosas raras que se dan cuenta por estas cuestiones, y muchas veces se evidencian errores de carga de datos, de un data entry, por estas cuestiones. Es decir, no, pará, me está dando un diagrama de una forma que no es la que me debería estar dando. Entonces, se evidencian muchas veces errores de carga de datos por estas cuestiones teóricas, conceptuales. Eso se logra también sentándose y haciendo. Sí, con dicho de forma fina, como diría el ingeniero Sangwirter, con horas de vuelo. Claro. Bueno, sí, nosotros normalmente lo decimos de otra forma, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo como horas de vuelo. Traste en la silla, como es. Sí, hora de traste en la silla, ¿no? Que no hay... Y después, el normal, en el centro, el normal, obviamente, sumado a todo lo que dijiste, que El normal en el evidentemente, el normal centro en el centro es tiene el que ser valor, la articulación, el el normal valor que te da cuando haces el el equilibrio. valor de la horizontal. Pues yo me paro un infinitésimo a la derecha de la articulación y miro a la izquierda, es una compresión a 33,3. Claro. O sea, todo cierra, digamos, Claro. todos estos conceptos que está comentando Claudio se repiten, ¿sí? Sí. Para acá, para todas las materias, me gustó esa. Para toda la materia y para toda tu vida, digamos. Sí, hasta que Siempre se son jubilen. los mismos. Exactamente. Bueno, en lo que respecta a arcos, hasta acá llega la teoría, después vamos a ver un ejemplo práctico, directamente trabajando sobre el Excel. Lo que nos queda ahora es el tema de los cables. Los cables son estructuras de eje curvo, ¿sí? Ustedes deben haber visto en su vida un montón de estructuras de cables que tienen un par de particularidades. Una de las particularidades más importantes es, quizás es la misma, pero la podemos dividir en un par. Por un lado, imagínense que ustedes agarran un cable, digamos, porque que el cable no admite esfuerzos de compresión, creo que a todos nos queda claro. Y que el cable no admite esfuerzos de corte, yo creo que también cualquiera agarre un cordón de la zapatilla y intente
aplicarle una fuerza perpendicular al eje del cordón de la zapatilla y no hay manera de que lo tome, o sea, lo deforma al cable, no lo toma. La única forma que pueda tomar carga es de forma paralela al eje, digamos, de fuerza axial. Ahora, muchas veces no queda claro el concepto de que tampoco es capaz de resistir momento. Si lo piensan un ratito en términos matemáticos, está claro que si no puede tomar corte, no va a poder tomar momento, porque no hay quien equilibre. Pero imagínense que un cable, yo puedo modelar un cable como quien modela una cadena. ¿Sí? Un cable y una cadena estructuralmente se comportan igual, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué es una cadena sino una sucesión infinita de una articulación después de la otra? Exactamente eso es un cable. Una sucesión infinita de una articulación después de la otra. Es una cadena. ¿Sí? Una cadena de esas de atar, no la cadena en el concepto que usábamos en cuerpos vinculados, ¿no? Cadena de chapa abierta, no, cadena de esas cadenas de atar. ¿Sí? De un eslabón después del otro. Los eslabones son articulaciones, y bueno, si yo tengo una articulación después de la otra, me pare donde me pare, una sucesión infinita de articulaciones, me pare donde me pare, estoy parándome sobre una articulación. Y si estoy parándome sobre una articulación, el momento necesariamente va a ser nulo. ¿Sí? No hay manera de que resista momento un cable. Los cables, digamos, cuando están cargados con una fuerza distribuida, que en general esa fuerza distribuida es su peso propio, o por ahí, imagínense este tipo de estructuras, ¿no? O este tipo de estructuras que muchos metros, muchos kilómetros de cable en zonas absolutamente por ahí, no sé, en la Patagonia. Ese cable cuando se llena de nieve, por ahí su peso propio, digamos, su peso propio más el peso de la nieve, es un peso relativamente importante en comparación con lo que por ahí pesaba originalmente el cable. Y por supuesto que ese peso no está distribuido en horizontal, está distribuido en unidad de longitud de arco, ¿sí? Porque la nieve se pega al cable y copia la curva que tiene el cable. Entonces, estamos en un caso más o menos parecido a este caso que veíamos hoy, ¿sí? Porque fíjense que esto es un arco con carga distribuida en unidad de arco, en unidad de longitud de curva. Bueno, si a este cable se carga con nieve, ¿sí? O el peso propio del cable, va a ser una fuerza distribuida en unidad de curva, en unidad de arco, y partiendo de la base de estas consignas, digamos, de que el cable es incapaz de resistir esfuerzos de corte y que es incapaz de resistir esfuerzos de momento, vamos a determinar una ecuación muy parecida a la que habíamos determinado acá, a esta ecuación, ¿sí? Pero con esa particularidad de que el cable no puede resistir momento ni corte, y esa ecuación va a ser la famosa ecuación de la catenaria, ¿sí? Que es muy parecida a la que vimos arriba, que no nos vamos a enroscar con la deducción matemática de esa ecuación. Al que le interese, al final del apunte del ingeniero Marcos hay un apéndice en donde está matemáticamente explicada, pero me parece que no tiene
mucho sentido porque son cuestiones matemáticas. En cuestiones de estabilidad, vale decir que se determina, y lo vamos a ver, que se determina a partir de plantear estas ecuaciones de nulidad de momento y de nulidad de esfuerzo de corte. Entonces, como decíamos que un cable es una sucesión de articulaciones, ¿sí? Entonces, cable es una sucesión de articulaciones, sucesión infinita. De articulaciones. ¿Sí? Entonces, el cable no admite corte, no admite momento. ¿Sí? Solo puede tomar esfuerzos normales. Entonces, con esta premisa, nosotros vamos a intentar determinar, ¿sí? Imagínense, yo tengo esta estructura, ¿sí? Es un cable. Cuando yo esta estructura la cargo, vamos a decir que esto es L sobre 2 y esto es L sobre 2. Cuando yo esta estructura la cargo, la posición final del cable queda, digamos, en un punto que tendremos que determinar. Esta deflexión la seguimos llamando flecha, ¿sí? Y la fuerza ahora, digamos, va a estar ubicada digamos, sobre el cable. Si originalmente estaba ubicada, digamos, en la posición horizontal, esa fuerza acompaña al cable. Imagínense que es la soga de tender la ropa en donde tienden un pantalón mojado, ¿sí? La soga baja. ¿Y dónde está la fuerza? Y la fuerza sigue siendo el peso del pantalón. No es que la fuerza está en la posición original, ¿sí? La fuerza acompaña a la posición final del cable, ¿sí? Entonces, si nuestra configuración original, en vez de ser esa que dibujamos ahí, digamos, la misma barra, ¿no? Pero supongamos que ahora en vez de colocarle una fuerza, le colocamos dos fuerzas, ¿sí? Dos fuerzas al tercio de la luz. Vamos a obtener una posición final del cable de este tipo, ¿sí? En donde, nuevamente, cada uno de estos es F, es la misma fuerza, ¿no? que se traslada, y esta deflexión siempre la vamos a llamar flecha. De forma práctica en general,
esta flecha está determinada generalmente, es una imposición de proyecto. ¿Sí? A ver, ustedes tienen esta torre acá y esta otra torre acá. Y en el medio este cable. ¿Sí? Su imposición de proyecto les dice, mirá, este es el terreno, bien. Y acá tenemos una ruta, ¿sí? Sobre esta ruta van a andar cochecitos, camioncitos, no sé lo que van a andar, ¿sí? Y esta distancia tiene que ser mínimo, no sé, 15 metros, ¿sí? Es una imposición de proyecto. En general se la van a poner al suelo, ¿no? Pero en realidad, en general lo que te marca es por una cuestión de seguridad, si esto es una línea de alta tensión, que tiene que estar separado de cualquier vehículo, de cualquier persona, una X cantidad de metros. Entonces, este gálibo, ¿sí? o esa altura mínima, en general son imposiciones de proyecto, o sea, va a ser un dato. A ver, si nosotros tenemos, en general, fíjense, no hay ningún motivo para suponer que esta torre de alta tensión va a estar al mismo nivel que esta otra torre de alta tensión. En el medio puede haber 200 metros, 250 metros, y suponer que esos dos están al mismo nivel es, digamos, hacer futurología, no tiene por qué estar al mismo nivel, y no, imagínense que nivelar todo eso sería un trabajo faraónico, y para tener estos dos puntos al mismo nivel, ¿sí? Si este nivel es A y este nivel es B, para que estos dos sean C, necesariamente estas alturas tienen que ser distintas. Y eso sería absolutamente antieconómico. Las alturas van a ser iguales. Entonces, si estas alturas son iguales, entonces estos dos no son iguales, ¿sí? Este nivel va a ser distinto que este otro nivel. Entonces ahí ya tenemos un esquema distinto a este que está, ¿sí? Que habíamos tomado como vamos a usarlo de base. Entonces tenemos un esquema distinto ahí porque tenemos alturas, en principio alturas distintas. Entonces vamos a ver, en principio, cómo salvamos esas cuestiones. Entonces, esto es un plano de referencia, y este es el plano real, digamos. Entonces tenemos supónganse, llamemos a esto A,
y a esto B, y en principio vamos a suponer que la carga se distribuye horizontalmente, ¿sí? Después vamos a darle una vueltita más de rosca y vemos qué pasa con una carga que se distribuye en longitud de arco, ¿sí? Este desnivel, ¿sí?, son 25 metros. ¿Sí? Supongamos, ¿no?, que son 25 metros. Entonces, esta es una carga distribuida en I, que varía punto a punto en función de Z. En particular, esta es una carga constante, ¿sí?, pero la carga puede variar punto a punto en función de Z. Supongamos una carga de 50 kN/m. Y ahora vamos a ver qué pasa con nuestro cable, ¿sí? Hasta ahora no hablamos del cable, ¿sí? Esta es una proyección horizontal y esto es una línea. En realidad esto debiera ser punteado. Esto es una línea. La línea imaginaria que une esos dos puntos, ¿no? Una línea recta imaginaria que une esos dos puntos. Nuestro cable es este, que tiene a la mitad de la luz una flecha de 75 metros, ¿sí?, que es dato, digamos que este punto lo llamamos C, y esto es la mitad de la luz, es 200 metros, y esta, o sea que en horizontal nuestro cable tiene 400 metros, ¿sí? De vuelta, el layout que teníamos antes, el checklist, digamos, lo primero que teníamos que determinar era las condiciones, digamos, las particularidades, los parámetros geométricos, ¿sí? En principio nosotros, ahora eso no lo vamos a poder, o sea, lo vamos a determinar, pero lo vamos a determinar utilizando ¿qué? Utilizando estos conceptos que yo le decía de que el cable no acepta momento flexor y no acepta esfuerzo de corte. Entonces, lo primero que vamos a determinar es las reacciones, ¿sí? Entonces, acá medio como que cambia el orden de ese checklist. Entonces, calculamos las reacciones. Si yo tengo que calcular las reacciones de vínculo acá, bueno, me paro en A, hago momento en A igualado a 0, determino la vertical, que va a ser 50 por 400
por 400 sobre 2, ¿verdad? Y entonces, primero, las reacciones horizontales no las, digamos, no estoy todavía en condiciones de calcularlas, ¿sí? Pero sí puedo decir que son iguales, ¿sí? O sea que HA es igual a HB. Perdón, acá, porque si no, no estaba en equilibrio, ¿sí? Porque si es una sucesión infinita de articulaciones, me iba a faltar una condición de vínculo. Ahora, si hago equilibrio de fuerzas verticales, ¿sí? Las dos reacciones verticales van hacia arriba, o sea, en sentido contrario, y tenemos estos 20.000 kilonewton que van hacia abajo. Ahora, si tomo un momento, un equilibrio de momentos, y tomo momento en A, tengo esta reacción vamos a suponerlo, podríamos suponerlo para cualquier lado, pero vamos a suponerlo ya del sentido correcto. Entonces tenemos, si me paro en A, tengo H en B por 25 que gira positivo, ¿sí? Luego tengo la vertical en B por 400 que gira negativo. Y luego tengo el Q por L cuadrado sobre 2 que gira positivo también, ¿sí? Entonces, H en B por 25 menos la vertical en B por 400 más estos Q por L cuadrado sobre 2 me quedan 4 millones. ¿Sí? Es simplemente para tener un número, ¿sí? Es Q por L cuadrado sobre 2, ¿sí? Q por L sobre 2. Ahora, fíjense que de acá sigo teniendo más, digamos, me sigue faltando, me siguen faltando ecuaciones porque me está faltando, ¿cómo es? Me está faltando, tengo cuatro ecuaciones, 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces, como yo, ¿qué les dije al principio? Que esto es una sucesión infinita de articulaciones. Entonces, me puedo parar en cualquier lugar, considerarlo una articulación y plantear una ecuación de momento nulo. Bueno, en particular, si me paro en C, ¿sí? Ojo que borrar solo el puntito. Espera.
está. Solo el puntito ese. Para que no aparezca otra. Digamos, el cable no tiene nada. Lo que quiero indicarles es que en cualquier lugar que me pare sobre el cable, puedo plantear una ecuación de momento nulo, porque el cable es una sucesión infinita de articulaciones. Entonces, en particular, si me paro en C y planteo el momento nulo, ¿sí? Fíjense, parado acá, ¿sí? Si miro a la derecha, ¿sí? Vean que tengo la fuerza vertical en A por 200, ¿sí? Menos la horizontal en A, ¿sí? Por 50, ¿sí? Porque si esta diferencia es 25 y la flecha total es 75, es el dato, esto es 50. ¿Sí? Entonces, ahora sí tengo 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Sí? ¿Profe, no le falta la distribuida? Sí, tenés razón. Tenés razón. Bien, bien ahí, me gusta que estén atentos. Entonces, menos 50 por 200, 50 por 200 al cuadrado sobre 2. ¿No? 200 por 100, digamos, ¿no? Esto es igual a 0. Ahora sí tengo 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Entonces puedo determinar que HA es igual a HB y es igual a 16.000 kilonewton, que B en A es 9.000 kilonewton, y que B en B es igual a 11.000 kilonewton. ¿Sí? Eso es tan solo resolver el sistema de ecuaciones. Una vez que tengo las reacciones de vínculo, ahora sí puedo determinar la posición de cable. Fíjense que cambia el checklist, digamos. Antes en ARCO, primero teníamos las determinaciones geométricas y después las reacciones, o en realidad era indistinto, ¿sí? En realidad era indistinto. Ahora necesariamente primero tenemos que calcular las reacciones, ¿sí? Porque la posición del cable depende de las reacciones, ¿sí? Imagínense, si por algún motivo yo necesitase tener una altura acá, que esta flecha sea menor a 75 metros, imagínenselo ustedes esto, ¿qué hago? Bueno, incremento esta fuerza H y este cable va a cambiar de posición y me va a achicar esta flecha de 75 metros. O sea que la flecha es función de H, o H es función de la flecha. Es, digamos, interrelacionan, ¿sí? Uno tiene que ver con el otro. Entonces, necesariamente,
conociendo la flecha calculo H, o conociendo H calculo la flecha. Uno de los dos lo necesito como dato. Por ahí a veces el dato original, el dato es H, que me dicen el tiro máximo, ¿sí? Porque imagínense que si esto es un poste de luz, ¿sí? Un poste de luz de esos de palmera, ¿sí? Esto tiene un tiro, un viento, ¿no? que se ancla. Entonces me dicen, el tiro máximo puede resistir X cantidad de kilos. Ok, entonces este es mi H máximo, está dado. Entonces, si mi H máximo es 10.000 kilonewton, por decir cualquier número, bueno, en función de ese H máximo, puedo determinar cuánto es mi flecha. O sea, uno de los dos tienen que ser dato. Entonces, uno en función del otro. En general, el dato va a ser el de la flecha, porque va a ser la imposición de esta reglamentaria de la altura de paso. Sí. No me quedó claro el M momento en C. Sí. Yo tomo, recordá que el cable es una sucesión infinita de articulaciones. Entonces, en realidad podría haber tomado momento en cualquier lado, ¿sí? Pero bueno, lo tomo a la mitad de la luz porque es el punto en donde tengo definida la flecha. Simplemente por eso. Es el punto en donde conozco cuánto es el brazo de palanca con relación a este H. ¿Sí? Porque yo sé que acá en el centro de la luz es un dato del problema, la flecha es 75 metros. Si al centro de la luz la flecha es 75 metros y yo tengo el dato de la diferencia entre la altura de los dos apoyos, que es 25 metros, pues entonces yo sé que desde C hasta la horizontal, ¿sí? Esta distancia es 50 metros, ¿sí? Porque es 75 menos 25. Entonces, en realidad podría haberla tomado en cualquier lado, lo único que en los otros lados desconozco este brazo de palanca. ¿Sí? Simplemente por eso es que me paro puntualmente en C. Es el lugar en donde conozco el brazo de palanca. Y ahí parado en C, ¿y por qué me puedo parar en C? Como les decía, porque el cable es una sucesión infinita de articulaciones, entonces me puedo parar en cualquier lado. Ahí planteo el momento. Y vos fíjate que el momento acá en C es la vertical por estos 200, que gira positivo, la horizontal por estos 50, este es el brazo de palanca, ¿sí? Y gira negativo, ¿sí? Y la carga distribuida, o sea, toda esta carga distribuida, toda esta hasta C, y el lugar de la resultante es el centro de la luz, con lo cual el brazo de palanca es 100, o sea, es 50 por 200 por 100, ¿sí? Bueno, si hago esa cuenta, digamos, o sea, esa es una ecuación. Entonces, acá ya tengo las 4 ecuaciones. Bien, toma momento relativo en C de Claro, momento la relativo. parte de izquierda. Sí, momento relativo. Sí, momento relativo, Bien. claro. Sí. Y como una pregunta, y como es una sucesión de infinitas articulaciones, es por eso que tiene dos condiciones de vínculo de segunda orden. Claro, sí, digamos, esto lo podés modelar, digamos, si querés simplificarlo, puede ser este tipo de estructura. ¿Sí? Simplificada. ¿Sí? Pero, ojo, que en cualquier otro ejercicio, no necesariamente esto esté en el punto medio. ¿Sí? Yo te puedo decir, mira, tengo este cable, en donde, vamos a hacerlo más grosero el desnivel. Tengo este cable, en donde
yo tengo este dato, tengo el dato del desnivel. El dato del desnivel. Es un dato. Y tengo este otro dato. ¿Sí? Tengo este otro dato y por supuesto este. Entonces el momento lo voy a tomar acá, no en el centro de la luz. El momento lo tomo en donde conozco los datos para poder plantear la ecuación. Sí. ¿Sí? No es que tomo el centro de la luz porque es el centro de la luz. No, no, en este caso se dio que el dato de la flecha y estaba dando en el centro de la luz. O sea, tomo donde tengo el dato de la flecha. ¿Sí? Ahí es que planteo la ecuación de momento relativo. Y una pregunta conceptual. Sí. Estamos trabajando bueno, empezamos con una chapa y después puso dos apoyos fijos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no es un apoyo fijo y uno móvil? Eso no me quedó, o sea, o me perdí un poco en Porque ese concepto. imagínate, o sea, vos esto lo podés modelar o lo podés reemplazar, digamos, si se quiere, por esto. ¿Sí? Ah, ok, ok. Esto así no es sustentable. Te falta una condición de vínculo. Sí. Digamos, como mínimo, digamos, en realidad es una sucesión infinita, pero digo, como mínimo lo podemos reemplazar con esta situación. Y en esta situación, ya acá te falta una condición de vínculo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bárbaro. Bueno, entonces, ahora sí, lo que tenemos que plantear es la posición final del cable. Bueno, entonces, volviendo, vamos a copiar y pegar. Tenemos esa posibilidad, vamos a usarla, ¿no? Y vamos a agregarle borrar y vamos a ponerle en trazo completo esto. Y decíamos que la vertical en B era 11.000 kilonewton, la horizontal en B era 16.000 kilonewton, igual que la horizontal en A, y la vertical en A eran 9.000. ¿Sí? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es tomar una ecuación de momento relativo en donde, y ahora sí, en un punto cualquiera, ¿sí? En un punto cualquiera de, ¿sí? Momento en D igual a 0, ¿sí? En un punto genérico. Profe, ¿qué vamos a calcular? ¿I de Z? Exactamente, exactamente, porque yo tomo momento en D y fíjate que esta H va a estar multiplicada por un valor de A, ¿sí? Que es I de Z. ¿Sí?
En realidad, sí, y de z, en este caso positivo, no ya negativo como era antes. Entonces, si yo planteo esta ecuación, ¿qué tengo? Tengo la vertical en B que gira negativo, ¿sí? ¿Y cuánto es el brazo de palanca? El brazo de palanca es Z. ¿Sí? Entonces, la vertical en B por Z, que gira negativo, y a todo esto le tenemos que recordar que estamos mirando a derecha, entonces si estamos mirando a derecha hay un signo negativo que me precede, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos? Estamos parados acá en D. Tenemos la horizontal, que gira positivo, y el brazo de palanca es A, o sea, I de Z, ¿sí? Entonces, tenemos la horizontal en B por I de Z. Y después tenemos la carga repartida, o sea, Q por Z cuadrado sobre 2, que gira positivo también. Por Z cuadrado sobre 2. ¿Sí? Si operamos, o sea, operando, porque H es conocido, B es conocido, Q es conocido, y de Z es una función que justamente está en función de Z, digamos. Entonces, y esto está igualado a 0, ¿sí? Si yo paso I de Z del otro lado, la única incógnita que me queda es Z, entonces ahí puedo armar la ecuación poniéndole valores, en este caso particular, pero le sirve para, por supuesto que numéricamente va a cambiar caso a caso, pero, digamos, les marco acá en rojo lo que es conocido. Esto es conocido, esto es conocido, y esto es conocido. Paso del otro lado las IES y me queda solamente en función de Z. En este caso particular me va a quedar digamos, la unidad es 1 sobre metro, porque multiplica a z cuadrado, o sea, en definitiva me va a quedar en unidad de longitud, ¿no? Z cuadrado, digamos, metro, centímetro, lo que fuere. ¿Sí? Y acá obtuve la ecuación de la posición del cable. Nuevamente, ¿cómo la determiné? Me paro en un punto genérico D, miro a la derecha y planteo la ecuación del momento. ¿Sí? B por Z, H por Z, H por la altura I de Z, ¿sí? Y la carga distribuida por Z cuadrado sobre 2. Despejo la función I de Z y es lo que me queda. Y ahora sí, ya estoy prácticamente en las mismas condiciones que estaba antes con el arco. ¿Sí? A partir de la ecuación de I de Z, ¿sí? Derivo igual a 0 y tengo máximos y mínimos. En este caso me importa el I máximo, ¿sí? El I máximo
y el Z tal que el I sea máximo, ¿no? Esto es análisis matemático. Después, I' es igual a la tangente de alfa, ¿sí? Entonces, derivo esta ecuación y tengo la ecuación de la tangente de alfa, ¿sí? Entonces, obtengo alfa. Alfa que es variable punto a punto en función avanzo con Z, y es el arco tangente, ¿sí?, de la derivada de esto, ¿sí? Que en este caso, o sea, si hago menos 1,66 por 2, ¿sí?, es ese número por Z, más 0,6875, o sea, derivo esto, tan simple como derivar eso. Es menos 3,125 por 10 a la menos 3 por Z, más 0,6875, pero si el número fuera otro, es, digamos, es derivar esto, ¿sí? Es tan simple como derivar eso. Entonces tengo alfa punto a punto. Entonces tengo I punto a punto, alfa punto a punto, me armo mi famosa tablita, que es la misma tablita que tenía cuando hacíamos arcos, ¿sí? Es la misma tablita. Entonces, ya tengo la tablita de las consideraciones geométricas. Y ahora queda determinar H, B y N, ¿sí? Todos funciones de Z. Corto por un lugar cualquiera. Miro a la derecha y ¿cuánto vale H? H vale HB. Y si ahora corto un cachito más para acá, ¿cuánto vale H? Y sigue valiendo HB. Porque estoy hablando de H, no normales, ¿eh? De H, sigue valiendo HB. Y acá también HB, o sea que es constante, ¿sí? El sentido de HB es contrario a mi positivo horizontal, o sea que es negativo. Pero yo estoy mirando a derecha, entonces antecede un signo negativo. Era 16, ¿no? 16.000. Constante, ¿sí? Entonces, H vale 16.000 kilonewton. Lo mismo que hacíamos con arco. Me paro en un lugar cualquiera, miro a la derecha, digo, ¿cuánto es mi ecuación de B? Y en este caso, en este sentido va a ser menos, porque va para arriba al revés de mi sistema de referencias, menos la vertical en B, más este Q en I por el valor de Z, ¿sí? Siempre con el signo menos que precede porque estoy mirando a la derecha. Entonces, la vertical en B menos la vertical en B más Q en I por Z. En este caso, que la vertical en B era 11.000, entonces es menos 11.000 más 50 por Z. Pasamos en limpio con el tema de los signos, me va a quedar 11.000 kilonewton más 50 kilonewton sobre metro por Z. Esta es
otra de mis ecuaciones. Por supuesto, el corte y el momento ni los planteamos porque sabemos que va a ser constante e igual a cero, ¿sí? No tiene capacidad de resistir esfuerzo de corte ni momento flexor. Y el normal, la ecuación, es la misma que teníamos para los arcos, o sea, es B en Z por el seno de alfa más H en Z por el coseno de alfa. ¿Sí? Tenemos B, tenemos H y tenemos el determinado seno y coseno de alfa punto a punto. ¿Sí? Entonces, digamos, en particular, si le ponemos números para este caso, va a ser 11.000 kilonewton menos 50 kilonewton sobre metro por Z. ¿Esto qué es? Esto es B. ¿Sí? Esto es B por seno de alfa, ¿sí? Más H, 16.000, por el coseno de alfa. ¿Sí? H es constante, entonces directamente entra esos 16.000. Bueno, con estas ecuaciones armamos nuestra tablita de Excel, que le ponemos 4 puntos o 400, ¿sí? Da lo mismo. O sea, para el tiempo que nos lleva es más o menos lo mismo, ponerle 4 puntos o 400. La diferencia es cuántas veces arrastro el cursor. Y armo mi tablita. Y lo último que nos queda, ya con la tablita construida, es trazado de diagramas. ¿Okay? Eso es más o menos lo mismo que veníamos haciendo. Estamos entonces para trazar los diagramas. Esto no lo necesito, esto tampoco. Sí. No necesito. Las reacciones de vínculo sí, y no. Creo que ya no necesito más nada. Y ahora vamos a... Fíjense, momento y corte son nulos, así que no los planteo, pero y tengo en el punto 0 16.000 de H y 11.000 de B. Lo que yo tengo que trazar es el diagrama de normales. 19.415. ¿Sí? Entonces, con alguna escala, tenemos
19,415. 200, 100, 300. Amén. A los 200, acá, teníamos conocido en 220, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos podemos derivar digamos, esta ecuación, eso no se los había mostrado, esta ecuación, ¿sí? Al igual que cualquier ecuación, si la derivo obtengo un máximo y un mínimo. Bueno, cuando derivo esa ecuación tengo un máximo y un mínimo, obtengo, ¿sí?, la derivada del normal respecto de z, obtengo máximo o mínimo. Y el z tal que el normal sea máximo o mínimo, ¿sí? Entonces es un punto de interés, que va a ser este punto, el de 220, ¿sí? Entonces también lo trazo, ¿sí? Es otro punto, 220, ¿sí?, donde tengo estos 16.000, que fíjense que coincide con H. Claro, es el punto en donde hace la inflexión esta curva, entonces tiene tangente nula, y si tiene tangente nula, toda la componente de la fuerza tiene que coincidir con la horizontal, ¿sí? Entonces ahí el normal es 16.000, y es el normal mínimo, ¿sí? Fíjense que esta curva va a ser para este lado, o sea, va a ser un punto de mínima. Entonces, en 117,087, ¿sí?, 17,087, en 200, muy parecido al de 220, pero mayor, ¿sí?, en 300 también, por supuesto todos mayores, porque el punto de 220 era un mínimo de la función, y en 418,358, un poquito por debajo que esto. 18,358. Entonces, nuestro diagramita de esfuerzos normales. ¿Sí? En donde el máximo se ubica a 220 metros, 220 metros, y es este punto de, digamos, el máximo, no, perdón, el mínimo. El mínimo normal, que lo obtuvimos de derivar esa ecuación y igualar a cero. Derivar e igualar a cero, no solo derivar, ¿no? Bueno, esto es sabido de análisis matemático. Una pregunta. Sí. ¿No debería ser todo tracción? No, el cable Sí. no solo admite tracción. Sí, todo tracción, perdón. Sí, lo dibujé del lado positivo y le puse negativo. Sí. Acá, claro. Sí, todo tracción, sí, por supuesto. Bueno, hasta acá, con lo que respecta a la posición, digamos, con cargas verticales distribuidas en la proyección horizontal. Son 9 menos cuarto. ¿Quieren que tomemos un recreíto y después vemos
digamos, cómo transformamos esto mismo que ya hicimos en lo que les decía de la carga distribuida por unidad de arco, ¿sí? Que en definitiva es algo parecido a esto que ya habíamos visto en, perdón, unidad distribuida por unidad de cable, que es lo mismo que habíamos visto muy parecido, no lo mismo que habíamos visto con los cables, y que nos va a derivar a una formulita bastante parecida a esta, que es la famosa fórmula de la catenaria. Yo diría hacer un requerito ahora y después ver esa... eso que es lo único que nos falta de cables, y después vemos en un ejemplo práctico con un Excel cómo desarrollamos un ejercicio, y van a ver lo infinitamente sencillo que es resolver esto con un Excel, con lo cual la única complejidad de esto es hacer cuentas. Por supuesto que cuando uno hace muchas cuentas, aunque las cuentas sean de 2 más 2, hay muchas opciones de equivocarse, con lo cual yo les recomiendo que hagan las cosas despacio y digamos, pisando fuerte, digamos, pisando sobre seguro, porque el tema es relativamente sencillo, pero con muchas probabilidades de equivocarse, porque hay muchísimas cuentas. Imagínense que si ustedes tienen que hacer esta tabla en un parcial a mano, precedentemente esta tabla también a mano, y digamos, hay muchas oportunidades de errores, pero todas estas cuentas son cuentas muy, muy sencillitas, de meter la gamba cuando uno aprieta las teclas de la calculadora, digo. Por eso, despacio, pie de plomo, pero van a ver que trabajando con un Excel es de una simpleza escandalosa, digamos, es muy, muy simple. Esto es básicamente para que vean que la complejidad está en no equivocarse en meterlos, en hacer las cuentas. Son -10. Volvemos, no sé, ¿qué decís vos, Pepe y